Buen día con todos. El día de hoy nosotros nos ha tocado el sistema nervioso para poder responder, de las cuales nosotros estamos con los siguientes integrantes, que es Neri Cruz, Eddie Julca, Andrea Díaz y que le habla Marlo Sánchez. Básicamente nosotros vamos a hablar de el sistema nervioso que se divide en cuatro partes, de la cual el primer tema es el sistema nervioso central, el segundo es el tronco encefálico, el tercero es el sistema nervioso periférico somático y el cuarto es el sistema nervioso periférico autónomo. Doy pase a nuestra compañera Andrea para que pueda exponer el primer tema. Andrea. Hola, yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso central. ¿Para qué sirve? Bueno, siguiente diapositiva. La principal función es procesar y coordinar la información recibida por el cuerpo y del entorno. Así, enviar respuestas adecuadas para mantener en equilibrio y funcionamiento el organismo. El sistema nervioso central está dividido en dos, principalmente en la médula espinal y en el encéfalo. Ok, ¿cuáles son sus funciones? Siguiente diapo. Tenemos que va a procesar la información, va a coordinar la respuesta con el cuerpo que le va a dar la información en los sentidos. También tiene la función de control motor, va a enviar señales a los músculos para coordinar y ejecutar movimientos voluntarios e involuntarios, como se puede ver en la imagen de la señorita que está corriendo. También va a regular las funciones corporales, va a controlar las funciones vitales como la respiración, como la presión arterial, y también tiene una función cognitiva-emocional. Es decir, es el responsable de funciones superiores como el pensamiento, la memoria, la toma de decisiones, la regulación de las emociones. Siguiente. Profundizando un poco más sobre el sistema nervioso central, se tiene el encéfalo. El encéfalo está formado por miles de millones de células y está compuesto principalmente por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro va a ser el responsable de controlar el aprendizaje, el pensamiento, la resolución de problemas. El cerebelo va a controlar la motricidad fina, el equilibrio y la postura, y el tronco encefálico va a controlar la respiración, la frecuencia cardíaca y coordina los nervios y músculos necesarios para ver, oír, caminar. El tronco encefálico es el encargado de conectar el encéfalo con la médula espinal. Ahora, profundizando un poco más sobre el cerebro, tenemos que está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho y van a estar conectados a través de un cuerpo calloso. El cerebro tiene cuatro lóbulos principales, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y temporal. También vamos a encontrar el tronco cefálico y el cerebelo. Profundizando un poco más sobre cuál es la función de los lóbulos, tenemos que el frontal va a controlar las funciones ejecutivas como la concentración, el pensamiento, la resolución de problemas. El lóbulo parietal va a controlar las sensaciones del cuerpo, del lado contrario del cuerpo, como la capacidad de hablar, la comprensión de la expresión verbal y bueno, la información sensorial. El lóbulo occipital va a controlar la vista y procesar la información que proviene de los ojos como el reconocimiento de las imágenes. Y el lóbulo temporal es el encargado de procesar las sensaciones del dolor, el hambre, la reacción de alarma ante el peligro. Ok, entonces también tenemos que el cerebro tiene dos cisuras, la cisura de Rolando y la cisura de Silo. La cisura de Rolando se encuentra entre el lóbulo frontal y el parietal, y el lóbulo de Silo, la cisura de Silo, perdón, se encuentra entre el frontal y el parietal y también marca una separación con el lóbulo parietal. Y también se encuentra en la cisura parieto-occipital. Ahora, hablando sobre el cerebelo, siguiente diapo, es el encargado de controlar el habla, el equilibrio y la coordinación de movimiento del cuerpo y los brazos y las piernas. Sus tres funciones principales son la coordinación motora. Él va a ajustar y coordinar los movimientos precisos para que sean suaves, como al momento de montar una bicicleta. Va la función de equilibrio y postura para mantener el tono muscular necesario para ya lo mencionado anteriormente, y la integración sensorial. Va a integrar la información sensorial de diversas fuentes para coordinar movimientos y postura. Y por último tenemos a la médula espinal. La médula espinal es una parte crucial del sistema nervioso central. Tiene las siguientes funciones principales como la de transmisión de información, va a actuar como un conducto para transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, reflejos espinales, porque va a coordinar respuestas automáticas rápidas, como, como se le conoce a los reflejos, y las conexiones nerviosas, que va a contener estos nervios que se van a ramificar a través de las extremidades y también hacia los órganos, y va a facilitar el control motor y la percepción sensorial. La médula, recordemos que la médula espinal está protegida por la columna vertebral y rodeada por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. A continuación, mi compañera va a profundizar un poco más sobre el tronco encefálico, que también forma parte del sistema nervioso central. Bien, el tronco encefálico
Es una parte del encéfalo que está situado entre el resto del encéfalo y la médula espinal. Este significa que el tronco del encéfalo está alineado con las fibras neuronales que recorren la médula espinal, bajo recorre la columna vertebral, concretamente pasa por delante del cerebelo. Por lo tanto, es una parte del encéfalo que se encuentra en una posición anatómicamente más baja y más cercana al cuello. Además, la mayor parte de los pares craneales o nervios craneales salen del tronco encefálico. Siguiente diapositiva. Si bien el tronco encefálico está compuesto tanto por partes de sustancia blanca como por algunas zonas en las que predomina la materia gris, lo cual significa que la recorren tanto áreas de conexión como zonas en las que los cuerpos de las neuronas se encuentran, concretan formando núcleos de control. Siguiente diapositiva. El tronco encefálico está formado por el mesénfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Cada uno posee su propia estructura y su función. Entre los tres regulan la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, entre otras funciones. Siguiente diapositiva. El mesencéfalo es la estructura del tronco encefálico situada en una posición más alta, por lo tanto más cercana a estructuras situadas en la parte superior, como por ejemplo el tálamo. Como otras partes del tronco del encéfalo. Este interviene en funciones tan primitivas como la regulación del ciclo sueño-vigilia y de la temperatura corporal. También juega un papel en la hora de reaccionar rápidamente ante estímulos visuales de manera refleja. Siguiente diapositiva. Protuberancia. Este es el llamado puente tronco encefálico, pues se encuentra situado justo debajo del mesencéfalo y encima del bulbo raquídeo. En su cara posterior está el cerebelo. Esta estructura es la parte más del tronco encefálico, más abultada, y en su cara anterior su combo hacia afuera como si fuese la mitad de un huevo. Interviene en el control de la respiración, en la transición de las fases del sueño y también en la regulación de nivel de conciencia. Siguiente diapositiva. Por último tenemos al bulbo raquídeo. Este está situado en la parte más baja del tronco encefálico, pues este controla todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco o la secreción de sustancias gástricas. Además, es la parte que comunica con la médula espinal. Bien, entonces vamos a proceder con el sistema nervioso somático, de la cual el sistema nervioso somático está ubicado en el cerebro, la superficie corporal y las extremidades la controla directamente. El sistema nervioso central se encuentra también con los axones motores, son los encargados de conducir los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir los movimientos de todo el cuerpo. Asimismo, también impulsos motores que pueden ser regulados conscientemente. Aparte de esto, el sistema nervioso somático tiene como partes al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Luego de esto, el sistema nervioso somático se divide en dos, en la vía aferente y la vía eferente. La aferente es la sensitiva, que nosotros podemos sentir temperatura, olor, tacto, presión, sentidos, olfato, etc. Y la motora, que es el eferente, son voluntarios o contracción del músculo esquelético ante cualquier reacción que tengamos nosotros. Muy aparte, tiene la modalidad por impulso, que puede ser sensitivo, motor y mixto. Sensitivo, aferente, conduce el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. Los motores llevan el impulso nervioso a los órganos y los mixtos conducen ambos impulsos. En cuanto a los nervios, son un conjunto de axones, ya sabemos que son fibras nerviosas, agrupados en fascículos que interponen entre los centros nerviosos los órganos corporales. Cada fascículo nervioso está envuelto extremadamente por una capa de células de tejido conectivo que corresponde al perineuro. Luego de esto, tenemos a los axones que están rodeados por el endoneuro, finas capas de fibras colágenas que se ubican dentro de los fascículos en los espacios existentes entre las fibras nerviosas. Las funciones de los nervios específicamente es la excitabilidad, la capacidad que tienen de reaccionar con los movimientos vibratorios ante estímulos como la luz, frío, calor, electricidad. La conductividad quiere decir que son los movimientos vibratorios producidos por los estímulos que generan los impulsos. Y aparte, la dirección de la conducción de un nervio sensitivo, aferente, es centrípeta, y de un nervio motor, eferente, es centrífuga. ¿Qué quiere decir? Que los nervios mixtos poseen ambos tipos de conducción.
Luego de esto, los nervios craneales se originan a partir del tronco encefálico. Hay nervios sensitivos, motores y mixtos. Muchos de ellos inervan los órganos internos y sensoriales, tienen estructuras musculares y glándulas, y los nervios raquídeos o espinales se originan en la médula espinal, se distribuyen por todo el cuerpo. Muy aparte de esto, sabemos de que el sistema nervioso somático está compuesto por 12 pares de nervios craneales y aparte tiene 31 pares de nervios raquídeos o espinales que emergen de ambos lados de la médula espinal para que obviamente inerven a los diferentes órganos corporales. Muy aparte de esto, por medio de los nervios craneales y raquídeos de los ganglios nerviosos y el encéfalo y la médula espinal tienen como nexo el sistema muscular, sensorial y las estructuras glandulares. Luego de esto, se originan a nivel de tronco encefálico los nervios craneales. Las proximidades del cuarto ventrículo tienen por función el intervalo de los órganos y los sentidos, músculos, glándulas y órganos internos, como el corazón y los pulmones. Se distinguen 12 pares, identificados como números romanos. Algunos son sensitivos, otros motores y el resto son mixtos. Los nervios motores suferentes se originan de los núcleos presentes en el encéfalo. Doy paso a mi compañero con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso periférico que controla las funciones involuntarias del cuerpo, es decir, aquellas que no requieren un control consciente. Su principal objetivo es mantener la homeostasis en el cuerpo, es decir, asegurar que en el entorno interno del cuerpo se mantenga estable y adecuada para las funciones vitales, incluso en presencia de cambios en el entorno externo. Siguiente diapositiva. Se compone principalmente por neuronas preganglionares, localizadas en el sistema nervioso central, especialmente en la médula espinal y en el tronco encefálico. Estas neuronas transmiten impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los ganglios autónomos, liberan acetilcolina como neurotransmisores que actúan sobre receptores nicotínicos en las neuronas postganglionares. Se dividen en simpáticos y parasimpáticos. Siguiente diapositiva. Ganglios autónomos son los lugares donde se producen las sinapsis entre las neuronas preganglionares y postganglionares. Siguiente diapositiva. Neuronas postganglionares se encuentran fuera del sistema nervioso central, en los ganglios autónomos y sus acciones se extienden hasta los órganos. Funciones. Llevan la señal desde los ganglios autónomos hasta los tejidos efectores como los músculos. Neurotransmisores simpáticos mayormente liberan norepinefrina. Parasimpáticos liberan acetilcolina en los receptores. Siguiente diapositiva. Sistema nervioso simpático. Función principal, lucha o huida. El sistema nervioso simpático es una de las dos divisiones principales del sistema nervioso autónomo. Su función principal es preparar el cuerpo para situaciones de emergencia. Cuando el sistema nervioso simpático se activa, provoca una serie de cambios en el cuerpo diseñados para aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones amenazantes. Siguiente diapositiva. Ganglios simpáticos. Uno de ellos es el ganglio paravertebral. Estos ganglios están alineados a ambos lados de la columna vertebral y forman la cadena simpática o tronco simpático. Ganglios prevertebrales. Estos ganglios están situados más adelante, cerca de las grandes arterias abdominales. Siguiente diapositiva. Estructuras y vías neuronales. Las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático se originan en la médula espinal, específicamente en la región toracolumbar. Neurona postganglionar. Después de la sinapsis en los ganglios sinápticos, las neuronas postganglionares se extienden a los órganos efectores. Siguiente diapositiva. Efectos en los órganos y sistemas del cuerpo. Uno de ellos es en el corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia, la fuerza de contracción del corazón, lo que incrementa el gasto cardíaco para suministrar más oxígeno a los músculos. Siguiente diapositiva. Ejemplo de situaciones en las que se activa el sistema simpático. Situaciones de estrés, ejercicio físico y emergencias. En situaciones de emergencia, en situaciones como escapar de un peligro, reaccionar ante una amenaza inminente, el sistema nervioso simpático se activa de manera predominante para maximizar las posibilidades de supervivencia. Sistema nervioso parasimpático. Su actividad promueve un estado de relajación y conservación de energía, opuesto al sistema nervioso simpático, que está asociado con respuesta de lucha o huida. Siguiente. Estructura Estructura y vías neuronales. El sistema parasimpático tiene su origen en los núcleos nerviosos del tronco encefálico, la médula espinal sacra. Las fibras preganglionares parasimpáticas que son largas salen del cerebro a través de ciertos nervios craneales, principalmente al nervio vago X,
que es el principal nervio parasimpático y también a través de los nervios craneales. Siguiente. Ganglios y vías nerviosas. A diferencia del sistema simpático, los ganglios del sistema parasimpático se encuentran cerca o dentro de algunos efectores, lo que resulta en fibras postganglionales cortas. Los ganglios parasimpáticos más importantes incluyen el ganglio ciliar, inerva el ojo, el ganglio submandibular, inhibe las glándulas salivales, y el ganglio óptico, inhibe las glándulas parátidas. Siguiente. Funciones y efectos en los órganos. En los pulmones hace constricción a los bronquios y disminución de frecuencia respiratoria. En el corazón disminuye la frecuencia cardíaca y reduce la fuerza de contracción, promoviendo un estado de descanso. Siguiente. Los ejemplos más comunes son después de comer, durante el sueño y la relajación para meditar. Eso es todo. Gracias.